El Centro Booleano de América presenta a continuación la segunda jornada evocativa de la figura del pensador tradicionalista René Guénon, en ocasión de cumplirse los 50 años de su fallecimiento. Tal como se recordará, en la primera edición hablaron el licenciado Marcos Guío y el profesor Santiago Siciliano. Lamentablemente, un problema técnico relativo al sonido defectuoso del material en VHS de la grabación nos impidió propagar la segunda conferencia. En este nuevo video presentamos la segunda jornada acontecida el 26 de junio del 2001. En tal ocasión hablaron dos grandes colaboradores de las actividades de este centro que hoy no están más entre nosotros. Nos referimos al ingeniero y licenciado en filosofía Vicente Biolcati y al profesor Cecilio Jacques Viera. Queremos aprovechar esta circunstancia para efectuar un homenaje a ambos, recordando su importante actividad en el ámbito de la tradición y en las actividades de este centro. Vicente Biolcati fue el más importante introductor de la obra de René Guénon en la República Argentina y en el mundo de habla hispana. Se recuerda de él su brillante tesis de licenciatura sobre tal autor, La Edad Crepuscular, y otros textos de un tenor similar, tales como La Horda Devastadora y La Liturgia de Lucifer, obras esenciales para la comprensión del caos moderno en el que nos hallamos transitando. Respecto de Cecilio Jacques Viera, se trató de una persona que, proviniendo del nacionalismo católico clásico, fue evolucionando hacia posturas de la nueva derecha de Alain de Benoist, habiendo sido uno de sus referentes en nuestro suelo. Fue un gran conferencista que acompañó su labor a este centro desde su misma fundación, observándose del mismo una pluralidad de alocuciones de sumo valor. Aprovechamos pues esta circunstancia para rendir un encendido homenaje a ambos amigos e invitamos a todos a escuchar ambas conferencias. Gracias. Bueno, el tema lo podríamos titular La metafísica en el universo de Guénon. Algunas puntualizaciones son indispensables absolutamente, tratándose de un tema prácticamente inaccesible a las categorías mentales que usualmente articulamos. Por ello es necesario recordar el significado preciso de algunos términos. Metafísica, ¿qué es eso de metafísica? Sobre todo es interesante puntualizar porque escuchamos por todos lados metafísica actualmente, clases de metafísica, y realmente lo que se esconde detrás de eso es algo que, ahondando un poco, no tiene nada que ver con lo que es la verdadera metafísica que vamos a tratar en este momento de enfocar. La metafísica es justamente el protagonista de la transmisión guénoniana, es el protagonista de lo que expresó Guénon a través de todas sus obras, es decir, es la base, el fundamento. Metafísica, tratando de ver el origen, de estudiar el origen terminológico, la etimología viene del griego, metafísica. Meta significa más allá, allende, más allá, lo que está después. Ta, bueno, es artículo griego, física, es decir, lo que está más allá de la física, comprendiendo justamente la física, la ciencia de la naturaleza, de lo deviniente, de lo permanente, de lo impermanente. Aquí justamente la anécdota que pretende que los continuadores de Aristóteles, o los que se ocuparon de la obra de él, de Aristóteles, al ordenar sus trabajos, colocaron aquello que trataba este tema, justamente el tema de metafísica, luego de aquello que enfocaba la ciencia de la naturaleza, en el orden de compaginación. Como dirían en italiano, se non è vero ben trovato, pero bueno, la anécdota puede tener, aunque no sea verosímil, pero puede tener un sentido. Como dije, poco verosímil para muchos, aquello que apuntaba a la física era justamente el estudio de lo natural. Physis significa lo natural, repito, aquello que deviene, lo impermanente. Luego, metafísica, más allá de la física, lo sobrenatural en sentido estricto. Metafísica.
Aquí comienza la confusión moderna. Para ello es indispensable partir de Aristóteles. En efecto, en el comienzo del libro cuarto de su famosa obra Metafísica, caracteriza a esta como la ciencia que estudia el ser en tanto que ser. Hay que entender eso, el ser en tanto que ser, no el ser particular, por ejemplo el ser mineral, el ser animal, sino el ser, estudia el ser en tanto que ser, en tanto que es. Aquí Guénon puntualiza que así le identificaba la ontología, ontología la ciencia del ser, de ontos, el ser, el ente, lo que es el ente. Puede parecer un poco oscuro esto, en cierto sentido mal explicado, pero lo que pasa es que estos es la base del pensamiento occidental, y hay que entender bien estos términos porque la metafísica aristotélica forma la base del pensamiento posterior. Aquí Guénon puntualiza que así identificaba la ontología, o sea, tomaba la parte por el todo. Para la metafísica tradicional, el ser no es el primero ni el más universal de los principios, porque en esta forma, en el ser, cuando hablo del ser, estoy determinado, estoy diciendo algo, estoy apuntando algo. Es decir, es una primera determinación, la primera posible, pero la primera, es decir, un límite. De momento que hay una determinación para llegar a lo que vamos a ver, que es la metafísica, que sería justamente lo que vamos a ver ahora, hay que superar la primera determinación. Por eso en distintas tradiciones, para apuntar a lo absoluto, a lo real absoluto, se habla del no ser. Bueno, ya lo vamos a ver eso. Pero quiero ver, hay unos significados, algunos términos que son muy importantes. Ante todo, una cosa que puntualiza Guénon es lo que significa tradición. Y hay que no confundir tradición con, como dice Guénon, con tradicionalismo. Tradición, ahora vamos a ver de qué se trata. El tradicionalismo es una tendencia hacia la tradición. La tradición, en cambio, es lo que vamos a decir acá. Significa transmitir tradición. Del latín trado traditionis, la acción de entregar. Del verbo trado, tradis, tradere, que a su vez se descompone, trans y do, dar, entregar, poner en las manos, como es un término ciceroniano justamente. En el sentido de un auténtico dar, que significa una iniciación. Bueno, esto es importantísimo entenderlo. Justamente cuando se trata de un auténtico dar, en el sentido que usó por ejemplo Cicerón en latín, dar en las manos significa que la tradición significa algo que se entrega realmente de un maestro o de una persona que realmente sabe, que tiene un conocimiento a un discípulo, se entrega algo. Esto es la tradición, de trado, tradis, tradere, como hemos visto. Para esto se da generalmente es preciso una iniciación, que ahora vamos a ver un poco lo que es iniciación. Del latín también initiatio, ¿sí? In ire, primero inire, significa ir adentro, llegar a la interioridad del ser. La iniciación lo que se propone es llegar a la interioridad, al punto interior, lo más real del ser, que después vamos a ver de qué se trata. Bueno, entonces en resumen, la tradición significa entregar, dar realmente. O sea, para la metafísica en sentido real, en el ser puro subyace una primera determinación, es decir, un primer límite. Negando ese primer límite nos hallamos en la absoluta indeterminación, porque solo negando una primera negación, que sería lo que hemos visto, el límite del ser puro, nos hallamos, solo negando una primera negación, que nos hallamos en la absoluta positividad, en la absoluta realidad. Y aquí empieza el universo de la metafísica. La absoluta positividad, la absoluta realidad, significa el infinito, el todo universal. Por eso en distintas lenguas, aludiendo a la negación de ese primer límite, se habla del no ser. Si recorremos la tradición extremo oriental, por ejemplo en el Tao Te Ching lo vemos especificado, el infinito, la realidad absoluta, el Tao como no ser. Bueno, aquí viene la primera pregunta. ¿De qué estamos hablando? Justamente de aquello que todas las doctrinas tradicionales asignan al ser humano como su obligación suprema,
acceder a la realidad, a la divinidad, al verdadero sentido de Dios en su significado auténtico. Recordemos el Evangelio, Regnum Deum intra vos est, el reino de Dios dentro de vosotros está, en la integridad del ser, la realidad. Al respecto, Guénon nos recuerda que este término, el término Dios, viene de una raíz lingüística indoeuropea que en el sánscrito se expresó como Deva, la luz inteligible, la suprema realidad como luz, la suprema visión, es decir, ver usando la vista como símbolo del inteligible, ver lo absolutamente real, simbólicamente hablando, porque no es la vista, no es mundo de sentido, sino acceder a lo real absoluto, que es lo que en la Edad Media se hablaba como la iluminación. Es decir, y ahí también en la tradición hindú se habla de el Veda, de vidya, ver, justamente, la raíz vidya es de ver realmente, ver. Al viable en la integridad del ser, usando la inteligencia en sentido real, la inteligencia de intus legere, la lectura interior, superando la ilusión de los sentidos. Una cosa que hay que tener en cuenta, más antes de pasar adelante en este tema, es que Guénon lo hace ver muy bien esto. En este tema, después se va a ver un poco más claro, no hay discusión posible. Por supuesto, no es en la exposición de lo que uno expone, sino porque cada uno expone en la medida que la verbalización es adecuada para dar a entender lo que uno quiere decir, pero siempre está el tamiz de la situación individual de cada uno, del ser humano, ¿no? Pero el tema de la metafísica, estamos en la realidad, no hay discusión posible. Esto lo hace notar Guénon en muchas ocasiones. Hay evidencia, ¿se ve o no se ve? Por supuesto, se trata de una transmisión de un verdadero maestro espiritual, claro. La metafísica justamente parte de una certeza, así como la filosofía parte de una duda que se trata de resolver. La metafísica parte de una certeza. Aquí no se opina, no hay opiniones. Recuerdo siempre, pienso en lo que constantemente vemos incluso en todos los medios de comunicación. ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Bueno, se hace una estadística de opinión, como si eso tuviera algún valor, sin tener en cuenta las enormes diferencias individuales. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Y después se hace toda una estadística, se hace un porcentaje. Unas cosas más ridículas que se ven en esta época, como si la opinión viene ya de la fantasía de estos últimos tiempos, ensalzando las democracias modernas y todo eso, como si tuviera la opinión en un porcentaje tuviera alguna importancia. Bueno, no se opina. Es menester recordar que la realidad, ahora otra cosa importante, la realidad, es decir, lo que vimos, que es la verdadera realidad, el infinito metafísico, el todo, el absoluto, se afirma por grados, siendo el mundo de los sentidos el del menor grado de realidad, que es la ilusión cósmica. Ojo, ilusión no es irrealidad. Claro, esto es muy difícil entenderlo así de golpe, ¿no? Pero es lo que se llama ilusión cósmica. La ilusión, como dije, no es irrealidad, sino el grado inferior de realidad. Es como un espejismo en un desierto. Al respecto, Shankar en la tradición hindú deja bien escrito: verás el agua en un desierto, el espejismo, pero no podrás satisfacer tu sed ni con una gota justamente del charco de agua. Bueno, tratemos de caracterizar la metafísica, no definirla. La metafísica no se puede definir. Definir, como dice el término, definir sería poner un límite. Y la metafísica justamente es lo absolutamente ilimitado, lo que no tiene límite, el todo universal, lo ilimitado. Infinito, de infinito también, infinito, lo que no tiene límites, el todo. Decir conocimientos, el tema podríamos decir, bueno, se podría hablar de conocimiento, como se hace en la India, por ejemplo, de gnosis, de jnana, que significa conocimiento. El conocimiento por excelencia, la realidad, como vimos. Sería poco claro para nosotros, acostumbrados a términos como gnosis, gnosticismo, que podrían dar lugar a muchas equivocaciones y muchos desarreglos mentales, en el sentido de no comprender bien de qué se trata. Guénon entonces prefiere el término metafísica,
restituyendo su sentido originario, es decir, lo sobrenatural en sentido estricto. Caracterizando a la metafísica diremos que se trata del conocimiento de los principios universales. De los principios universales. Es decir, el no ser y el ser. Por supuesto, englobando el ser en el no ser la absoluta realidad. El Tao, por ejemplo, se explicita en la tradición extremo oriental, la tradición china. Brahma y Atma en la tradición hindú. Brahma sería el absoluto y Atma en relación con el ser humano. En la tradición cristiana, Dios en su sentido verdadero es justamente la realidad. Pero con el correr del tiempo, el mismo se usó en un sentido muy identificado, el ente Dios como algo, y Dios no es el algo, está más allá de todo límite, como en muchas tradiciones, ahora vamos a explicar, como sería la determinación del ser en filosofía, como con el correr del tiempo se habló de Dios en un sentido identificado, o en un significado muy identificado, se ha preferido en ciertas lenguas darle el significado originario. Así en griego se distingue toteion, que es lo divino, de theos. Toteion en un sentido más limitado, más de la ilimitación del absoluto, diría el lugar. Lo mismo en alemán, Gottheit, lo divino, se distingue de Gott. Ahora, ¿cómo acceder a la metafísica? Ahí está el problema. Justamente que no nos aclara que para ello se precisa la conocida como iniciación. Es decir, ir hacia la interioridad, hacia el centro del ser, uno en esencia con la realidad universal. Uno en esencia con la realidad universal. Recuerda lo que dice, por ejemplo, el filósofo Avicena. Te crees una nada y no sabes que en tu centro está todo el mundo alojado. Es decir, en el centro del ser está la totalidad universal. Esto un poco habría que explicarlo un poco menos, porque esto se trata de experiencias que han hecho de maestros espirituales. Es decir, en el centro del ser está la realidad absoluta. El resultado es la realización, con lo cual el ser se hace el conocer. El ser es el conocer, ya lo dijo Aristóteles. El verdadero ser, la realidad del ser humano, es el conocimiento, abarcando las tres dimensiones individuales, cuerpo, alma y espíritu. Aquí es menester aclarar que el cuerpo y el alma son propias del individuo. En cambio el espíritu es lo universal, la verdadera realidad en el interior del ser, que es lo mismo que decir la inteligencia en su verdadero sentido, el intus legere. Por eso decir mi inteligencia o mi espíritu es un absurdo, porque no es mío, sino que he llegado yo a la totalidad cuando llego a esa interioridad universal. Por consiguiente, la metafísica aristotélica sería doblemente incompleta, por limitarse al ser y segundo, por permanecer en la mera teoría. Justamente en toda doctrina tradicional, el saber teórico es un requisito indispensable para evitar desviaciones, pero el mismo es necesario realizarlo. Hay que hacerlo real. Si no, no es conocimiento real, sino virtual. Que nos recuerda en diversas oportunidades la realidad de un conocimiento originario. Esto es muy importante en lo que explicita Goethe, justamente porque se basa en un conocimiento originario, puramente metafísico, testimoniado por innumerables indicios y fuentes de las diversas doctrinas, sean las mismas religiosas o metafísicas. Después va a ver la diferencia entre religión y metafísica. Al respecto señala el antiguo símbolo de svástica, símbolo del Polo Norte, o sea, de una tradición originaria. Si observamos el signo del svástica y consideramos el giro de la Tierra desde el Polo Norte, ¿no?, los brazos de la cruz originaria, al girar, suponiendo la traza que nos dejan imaginariamente los extremos de la misma, tendremos la visión de svástica. Es el signo de la transmisión originaria de la tradición primordial que se ven en todas las tradiciones en una forma o en otra. Incluso en el cristianismo lo hace notar Guénon en varias oportunidades. Este signo se halla en todas partes. Al respecto, si uno recorre la India, lo ve frecuentemente.
Posiblemente eso ocurra porque la doctrina hindú, específicamente se ve mucho en la India, como este autor nos recuerda, es aquella que deriva más directamente de la tradición originaria, puramente metafísica. Incluso en libros sagrados muy antiguos se menciona el hecho de que el Sol en ciertas épocas del año describía un círculo completo sobre el horizonte sin ocultarse. Al respecto, como distintos autores lo hacen ver, la India actual no es la India, no ocupaba, lo que se llama la India ocupaba en otras épocas anteriores lugares más bien mucho más situados hacia el polo norte y después fue digamos, en un itinerario más hacia el sur, cada vez más. Entonces, por eso en libros sagrados muy antiguos de la India se ve que se menciona el hecho que el Sol describía un círculo sobre el horizonte sin ocultarse, el Sol de medianoche, ¿no? Justamente, ¿no? Que también tiene un sentido metafísico, bueno, sería muy largo. El hinduismo constituye una tradición netamente metafísica como la del Tao en la China y la dimensión profunda extrarreligiosa del islamismo, conocida en Occidente como sufismo, como la cábala en el judaísmo, participante justamente de la cábala de la dimensión metafísica, así de diferenciada netamente de la religión común, que no nos advierte de las frecuentes impropiedades del lenguaje, muy comunes por incomprensión total que tenemos del tema este. Justamente las filosofías y las religiones son propias de Occidente. Se podría hablar de religión en aspectos más exteriores de la tradición hindú, pero filosofía jamás, porque la filosofía es absurdo hablar de la filosofía oriental como de muchos lados, tampoco la religión, pero se podría admitir en ciertos aspectos exteriores del hinduismo, nada más. La tradición adquiere en Occidente justamente la expresión religiosa, en su expresión visible, bien que su dimensión profunda precisa de la base indispensable del conocimiento propio de la metafísica, más allá la base que ya no es creencia, sino un saber absoluto que es conocimiento. Bueno, aquí digo un poco al pasar, justamente que no en muchas oportunidades se sabe la posibilidad de salvación del Occidente en la situación en que está, que después vamos a hablar un poco de eso. La posibilidad es justamente que el cristianismo pueda acceder a su dimensión profunda que tuvo desde el origen y que en este momento parece sumamente perdida, olvidada, digamos, el que es el cimiento, la base de un edificio en el cual el edificio se derrumba. Porque el cristianismo, justamente el catolicismo en realidad, es justamente la tradición específica del Occidente. Bueno. Entonces el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son aquellas que en sentido estricto se pueden conocer como religiones, del latín religar, unirse a la divinidad y a la comunidad religiosa. Ahora consideremos la filosofía. Como el significado etimológico del término filosofía lo sugiere, se trata de una tendencia, filosofía, una tendencia, un amor hacia el conocimiento, hacia la sabiduría. No lográndose esta es un saber simplemente racional, como es la filosofía moderna adelantada. Recordemos que el hombre ha sido definido como animal racional. La racionalidad es justamente la característica específica del hombre considerando su mera animalidad. En efecto, toda filosofía es el producto de aquello que surge del pensamiento de un individuo en tanto ser humano, simplemente. Es una construcción personal que, como dijera Leibniz, es verdadera por lo que afirma y falsa por lo que niega. Es decir, la filosofía es suprarracional, quiero decir, la metafísica es suprarracional, está más allá del pensamiento simplemente racional. Es decir, la filosofía es simplemente el producto que surge del cerebro de un individuo. Aquí es bueno recordar la afirmación de una autora creo que es norteamericana, la señora Darrell, citada por Guénon en el artículo Corazón y Cerebro, un artículo fantástico, de capítulo 70 de Símbolo Fundamental de la Ciencia Sagrada. El cerebro es un instrumento pensante encerrado en el mundo. Es decir, el corazón es el órgano, es decir, creo que ya estamos viendo, el corazón es el órgano del conocimiento, no simplemente el órgano del sentimiento, como ha caído, que el sentimiento tiene su lugar, pero actualmente
ha invadido al sentimiento, el sentimentalismo, es decir, el lugar de lo que era el corazón como órgano del conocimiento. Ahora, el corazón simbólicamente en el centro del ser. Bueno, dijo, el cerebro es un instrumento pensante cerrado en el mundo, recaído al nivel de la animalidad. Por superior que tenga el derecho de llamarse, el hombre ya no puede sino hacer uso del cerebro y sus anexos, lo que vemos en el mundo moderno, eso lo vamos a ver después. Justamente recordemos que la metafísica como saber de la realidad, esta universal, suprahumana, sostiene como órgano del conocimiento la interioridad del ser, simbólicamente su centro, el corazón. Como nos recuerda Guénon, esto entendiendo bien, el corazón, el sentimiento en el corazón tiene su sentido, pero no invadir esto y ahogar justamente lo que significa el verdadero conocimiento suprahumano. Como nos recuerda Guénon, el ser humano, de acuerdo a la caída del ciclo cosmológico actual, consiguientemente aceleradamente impotente para la verdadera intelectualidad, Guénon hace notar en distintas ocasiones el precipicio acelerado en que ha caído el hombre en el mundo moderno, donde justamente como digo, bueno, me salgo un poco del tema, por impotencia de la verdadera intelectualidad del conocimiento, justamente no ha podido más que desarrollar todas sus posibilidades científicas y técnicas, porque no podía hacer otra cosa. Y esto es lo que considera que sería la antesada del fin, de una destrucción final del fin de un ciclo, por falta de inteligencia, justamente. Entonces, fue precipitándose una hiperracionalidad del ser humano en una verdadera monstruosidad, como dice Guénon, una verdadera caída no poder realizar debido a dicha impotencia, sino una vasta construcción científica y técnica desprovista de base inteligente, hasta vislumbrarse al ir olvidando el ser humano su realidad divina, una total barbarie, la cual parece acelerarse esta llamada posmodernidad. Recuerdo lo que dice Guénon justamente en un libro Oriente y Occidente. Actualmente el ser humano parece como un organismo decapitado que continúa moviéndose en una forma a su vez totalmente acelerada y totalmente descontrolada. Es un organismo como un organismo decapitado. Bueno, tengamos en cuenta que ahora vamos a ver las religiones. Tengamos en cuenta que las religiones llevan tres elementos: un dogma, una moral y un culto. Sin estos tres elementos no se puede hablar realmente de religión. El dogma participa del conocimiento, la moral es el aspecto social y el culto es el rito indispensable en una tradición. Sin estos tres elementos, repito, no se puede hablar de la religión. En la religión hay un primer paso que es absolutamente indispensable, como dice Guénon. Sin este primer paso, el mundo moderno ya se hubiera precipitado en el absoluto absurdo. Primero es una creencia. Ahora, más allá de la creencia está la fe, que no hay que confundir con la creencia. La fe ya es una seguridad dentro de un camino hacia el conocimiento. Eso es una religión. El dogma es indispensable porque sería el dogma sería aquello que participa de la parte metafísica, justamente. El dogma en la religión es lo metafísico, que está como encerrado en un dogma para evitar, justamente, en razones de lo que es el hombre actual, sobre todo, para evitar todo tipo de desviación. Entonces se encierra. La religión es prescripciones dogmáticas, que son las que hay que seguir para no desviarse. En cambio, en una tradición metafísica se llega a asimilar la suprema unidad, mejor dicho, la no dualidad. Digo no dualidad para salirse de la primera identificación del uno. Ya que si permanecemos en la unidad, superamos la primera determinación conceptual. Bueno, dicho esto, estará un poco oscuro, bueno, se hace lo que se puede. Vamos a ver ahora las características de la transmisión guénoniana. Guénon acostumbraba a decir que él no existía. Así es. Esta afirmación, bien sea haber sido una expresión ideal, lleva una importancia extrema desde el punto de vista metafísico. Recordemos que existere
lleva el sentido de presuponer, más allá de la ilusión e individualidad, la razón suficiente de la misma. La realidad, es decir, la realidad divina. Por eso, como hace notar, no se puede hablar realmente de la existencia de Dios, porque si no sería presuponer algo que está fuera. Dios es esencia suprema, no es existencia. Y ahí surgieron todos los errores panteístas que muchas veces le pega con todo, que él nos contesta lo que significa el panteísmo, un verdadero absurdo, que viene ya de Spinoza y todo eso, confundiendo, tratando de sustancializar la realidad divina, como si fuera sustancia. En cambio, Dios es esencia suprema. Bueno, él no existía, decía. Esta afirmación, bien sea una expresión ideal, puede ser una expresión de deseos, lleva una importancia extrema en el contexto metafísico. Dijimos que existir lleva el sentido de presuponer, más allá de la ilusión e individualidad, la razón suficiente la misma, la realidad divina. Sin poder saber a qué grado de realización pudo eventualmente acceder, más allá del vasto andamiaje teórico que atestiguó, ello expresaba el más profundo sentido real, metafísico. Yo hago mucho hincapié en eso de real, ¿no? Porque lo escribo siempre con mayúscula, la verdadera realidad, no a la realidad que estamos acostumbrados a hablar con el mundo de sentido, que eso fuera real. La realidad justamente se da por grados de realidad. La realidad absoluta es la realidad divina, y después se va afirmando por grados hasta llegar a lo que hablamos de la ilusión cósmica. Justamente desde la tradición primordial y el respecto visible en el Tao chino, se hace hincapié que el conocimiento real lleva a realizar el vacío de toda egoidad, de todo ego. En esta tradición china, una vez he leído, no me acuerdo de dónde, ¿no?, que se habla muy acertadamente del ser, el ser individual como una caña vacía, es el ideal que habría que realizar, como una caña vacía de toda fantasía individual. Una caña sería una gramínea, por ejemplo. Caña que solo permitiría escuchar un sonido, la realidad de una palabra real, de la palabra divina, en la eventualidad del paso de un viento que representaría una transmisión, una sabiduría trascendental transmitida por un maestro. Entonces, realizando el vacío interior, uno puede acceder a una posibilidad de un conocimiento dado desde un maestro espiritual, de un conocimiento al cual uno puede acceder. Pero para eso se necesita realizar el vacío interior. Justamente todos los maestros en la India dicen justamente lo que están realmente lo que significa la metafísica, que es necesario destruir el pensamiento, la mente, para poder llegar a la interioridad, porque la mente sería justamente como velos que se oponen al pasaje del conocimiento para llegar al trance individual en el centro del ser. Con la expresión aludida que no sostenía el ideal metafísico del verdadero conocimiento, o sea que este, al ser real, no podía ser el resultado de aquello que surge del cerebro de un pensador, justamente que no habla del prototipo del pensador, justamente es Descartes, que considera, no sé si lo dice él o otros autores tradicionales también, realmente una mentalidad infantil de Descartes, porque habla pienso, luego existe, como el pensamiento individual, la fuente de una existencia o de una realidad exterior, dada por el pensamiento. Además que en Descartes está justamente la dualidad de cuerpo y alma, negando justamente la tripartición del ser humano, como vemos incluso en los evangelios, cuerpo, alma, espíritu, como antes dijimos. Pero así hemos caído, ¿no?, justamente en la filosofía moderna. Al mismo tiempo que no enseñaba el materialismo y el racionalismo como propias de aquello en que se fue transformando la burguesía, o sea, la llamada clase media, en la modernidad, productora de la industria moderna, es la culpable de la productora, le da un sentido de mediocridad a la clase media, como vamos a ver. Eufemismo,
detentor del llamado buen sentido, o sea, la racionalidad, como decía Descartes, hablaba del buen sentido, como la cosa mejor repartida en el mundo. Eufemismo por mera racionalidad, mera mediocridad, como el término, nombre de dicha clase lo sugiere. Justamente el sentido de gentes que se dicen cultivadas, el sentido de la cultura profana, ¿no?, según una expresión a la moda actualmente, habiéndose olvidado totalmente la realidad de una élite intelectual, élite en el verdadero sentido de la palabra, que no hace notar que actual lo que hay en el mundo moderno son pseudo-élites, verdaderas caricaturas de las verdaderas clases, justamente las clases sociales, de las verdaderas clases o las castas, como era en la India, son caricaturas. Lo que hay son falsas élites, la verdadera élite intelectual, como está en el Evangelio, multi sum vocati pauci enim vero electi. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Bueno, olvidando totalmente la realidad de una élite tradicional, lleva a ensalzar el concepto de cultura profana en el mundo moderno, que como nos dice Guénon, con una expresión bastante enviadosa, es muy característica de esta clase media, a la que da por su brillantez toda superficial e ilusoria el medio de disimular su absoluta nulidad intelectual. Justamente, Guénon hace notar que la élite, el ser que está en la élite, el maestro realmente, el que ha llegado a la supremidad, siempre los grandes maestros se disimulan entre la masa, justamente porque tienen la posibilidad de acceder a través de la masa, de tener una influencia y además protegerse de eventuales problemas que puedan tener. Pero la masa, pueden accionar en la masa justamente un conocimiento que en cambio la clase media es absolutamente impotente para absorberlo. Habla justamente de la cultura profana en el verdadero sentido etimológico, profano, fuera del templo. Fan no es templo, pero fuera del templo, del espacio sagrado. Santo Tomás nos dice que todas las funciones humanas deben estar al servicio de quienes contemplan la verdad, de lo inmutable, de lo supremo. Por lo mismo, como nos recuerda Guénon, toda acción que no proceda del conocimiento supremo no es más que vana agitación. Así la rapidez febril, lo dice Guénon, la rapidez febril y maníaca observable en nuestros días testimonia una soledad atrofia de las facultades intelectuales correlativa al desarrollo intenso de los elementos inferiores. Siendo el sistema feudal el tradicional y el nacional una desviación, el poder temporal se fue destruyendo a sí mismo al desconocer su subordinación frente a lo inmutable de la autoridad espiritual, es decir, sería el centro inmóvil aristotélico, la rueda de las cosas, el centro inmóvil donde se ejerce la mayor actividad posible, justamente se puede dirigir todo, que es el motor inmóvil aristotélico. El cambio no puede bastarse a sí mismo como nos lo muestra el motor inmóvil. El movimiento de la rueda se realiza por la inmovilidad, por la efectividad, la acción inmutable del centro, la actividad del centro, mejor dicho. La nobleza fue descendiendo al aliarse con elementos burgueses. Comenzó así el triunfo de los valores económicos, pero a medida que Occidente fue precipitándose en la materialidad y lo aparente, aumentó la inestabilidad y los cambios se fueron acelerando. Así el reinado de la burguesía fue de corta duración frente al anterior. Como dice Guénon, la usurpación llama a la usurpación. Luego el dominio de la burguesía, los vaisas en la tradición hindú, los siervos, es decir, los sudras en la tradición hindú, aspira a la dominación. Es el significado del bolcheviquismo. Así deduce que si los elementos sociales inferiores acceden al poder, esto lo dijo a principios del siglo XX, su reinado será indudablemente el más breve. Bueno, sabemos lo que fue. Ello marcará el fin de un ciclo histórico, no pudiéndose descender más bajo sino una disolución humana total. Posiblemente la caída del muro de Berlín significa el comienzo de la conocida como posmodernidad. La disolución como fase terminal en nuestro mundo globalizado, según una expresión muy a la moda. Recuerda Guénon la responsabilidad del poder temporal de la realeza, al irse acentuando su pretensión de desconocer su dependencia
frente a la autoridad espiritual como factor importante del desorden moderno. Es lo que ocurrió justamente con la Revolución Francesa al aliarse con la burguesía. Consideramos, ahora voy a una finalización, que es, desciendo en este momento a una apreciación personal deducido de lo que dice Guénon, sobre todo en el reino de la cantidad del signo de los tiempos, después de ese momento que hablamos, cuando termina el mundo moderno, entendemos que es justamente la posmodernidad donde estamos actualmente. Consideramos que luego del cuarto estado, el más breve de todos, como dijimos, un estado final, justamente Ébola, en el cabalcar el tigre, tiene algunas expresiones muy interesantes sobre justamente un estado final, se llama el cuarto estado. Yo hablaría de estado de disolución, pero en el fondo sería lo mismo. Es la disolución final con el triunfo de lo aparente, de lo demónico, expresándose en todas las facetas, el ser humano convertido en un simple autómata al servicio de la máquina. Para terminar y descendiendo una apreciación personal deducida inevitablemente al reino de la cantidad entrevisto por Guénon, el reino de la cantidad de signos de los tiempos, como propio de la modernidad, en esta posmodernidad nos hallaríamos en el reino de las cifras. Eso es lo que yo deduzco de lo que dice Guénon en este momento, el de la globalización. El reino de las cifras como propia disolución final en lo ilusorio. De manera inversa, la casta única de la época primordial se llamaba Hansa en la tradición hindú, la cual detentaba el puro conocimiento propio de la edad de oro, la edad de la pura, o sea, la edad de la pura luz divina. En el fin de este ciclo del periodo más oscuro de la edad negra, un ser humano autómata se halla dominado por una única casta, la más baja concebible en su pura ignorancia de la luz, de la sabiduría primordial, aquella representada por menos parias del mundo financiero, dominando a masas informes ya inexistentes en los gobiernos temporales y profanos. La Roma como capital de Occidente, como diría Guénon, la Roma, la capital de Occidente, desde su imperio eterno hasta su luz cristiana, se hallaría frente al precipicio cíclico, cuando el águila romana vislumbra su próximo fin, mirando hacia el extremo occidente, el lugar de América donde muere el sol. Nada más. Yo creo que ustedes parecen una equivocación. Ustedes venían comprando un boleto para una sala cinematográfica en que se anunciaba que yo iba a hablarles sobre la crítica que realiza Guénon al mundo moderno. Y en realidad tenía un especial interés en comentarles Guénon y la Argentina. ¿En qué medida este extraño país que nos cobija y que casi todos nosotros hemos nacido, una relación intelectual y algo más con esta figura que estamos homenajeando? Sin embargo, para que no se escapen, voy a tener que insistir en algunos puntos que fueron tratados en forma excelente en el día de ayer y aún hoy por el ingeniero Violcati, respecto a las posiciones doctrinarias que Guénon hizo en su crítica al mundo moderno. Para luego, en una segunda etapa, entonces sí, ver cómo se insertó el pensamiento de Guénon en la Argentina, puesto que les adelanto por qué esto de la Argentina, y no tan solo porque nosotros vivamos acá, fuera de Francia, mientras vivió Guénon, ahora no, porque después de 50 años todo se ha ido extendiendo la fama, el relieve del pensamiento guénoniano, pero mientras vivió Guénon, sobre todo en esas épocas, los años 20 y pico, 30, 40, aparte Francia, ciertos grupos que naturalmente lo conocían, después vamos a ver qué resonancia tuvo el pensamiento de Guénon en el propio país de origen, era un poco circunscripto. Después de Francia, Suiza, por contacto obvio, el mundo francófono, Italia. Es cierto, no por nada, bueno, ya sabemos
la presencia de otro maestro, como el caso de Ébola. Pero después estos dos países, Francia e Italia y los francófonos, el tercer país en importancia en que se asumió, se comentó, se dio a conocer, se hicieron traducciones antes que en España, fue la Argentina. Y esto es lo interesante, porque naturalmente cabe preguntarse a qué se debe esta especial distinción. Inclusive, Guénon, les voy adelantando, se carteó con un señor cordobés, Rodolfo Martínez Espinosa, funcionario bancario de los Martínez de Córdoba, pariente de los vicepresidentes de la República, de Irigoyen con Alfonsín, católico, tradicionalista, Martínez Espinosa, que precisamente le sometía al juicio intelectual de Guénon ciertos reparos que tenía él como católico, doctrinariamente formado en la tradición de nuestro país. Es decir, que Guénon, ya vamos a ver una serie de detalles, ha tenido un contacto con la Argentina, sea por la recepción de su obra, como por esto cartearse, un Guénon ya por otra parte en el Cairo, viviendo en el Cairo. Y todo esto va a ser interesante para tratar de descubrir finalmente si nos indica algo, si es un indicio, esta relación Guénon-la Argentina, algo sobre el destino o el sentido de nuestro país. Anunciaba que voy a tener que repasar, recapitular algunos de los temas ya tratados ayer y aún hoy sobre esta crítica de Guénon al mundo moderno. Estaba los otros días hojeando, repasando un magnífico libro de un politólogo de los más importantes del siglo que transcurrió, Julien Freund. Estuvo en la Argentina hace unos 20 y pico de años. Freund es un alsaciano, era profesor en Estrasburgo, estuvo en la Resistencia, amigo de Gaulle, un hombre de vasta cultura, y tiene un libro que se llama La Décadence, o sea, la decadencia, en donde es una especie de suma de todas las doctrinas y de todos los pensadores que a lo largo de los siglos, desde la antigüedad clásica, pensaron este tema de la decadencia y también finalmente la crisis del mundo moderno. Naturalmente que Guénon, a quien yo admiro, si no, no estaría realmente hablando aquí con ustedes, ha ejercido esta crítica y que es la que nos interesa repasar, pero no es el único ni el primero. Esto hay que decirlo, no es el primero que criticó al mundo moderno, ni tampoco el único que habló de una decadencia del mundo en general y en especial del mundo moderno. Precisamente uno ve que ya en la etapa de la Roma antigua, cercana en la cronología, la etapa de Augusto, ya toda Roma vivía angustiada sobre el fin de los tiempos. Y precisamente la obra inteligente de Augusto, a través de Mecenas, que en fin sostuvo a Horacio, a Virgilio, fue rearmar un mito, por decir así, entendiendo la palabra mito en el mejor de sus sentidos, un mito sobre la eternidad de Roma y de que el mundo, mientras existiera, era porque Roma iba a existir. Todo esto está en la Eneida, en fin, es harina de otro costal, pero nos está indicando que ya la antigüedad, o sea, hace 2000 años, más inclusive, más de 2000 años, ya la antigüedad vivía la zozobra del fin de los tiempos, ¿verdad? Y de alguna manera el cristianismo y ciertos movimientos que existían en la cultura en torno al Mediterráneo, que trataban de combatir a través de la pseudo-civila, trataban de combatir la idea de la perennidad de Roma, buscando probablemente la centralidad en Jerusalén. Esto está muy estudiado inclusive por Ébola, los anuncios que combatían la idea de la eternidad de Roma. Bueno, no quiero adelantar un tema bastante engorroso para hacerlo pormenorizadamente, pero decía de que Guénon no es ni el primero ni el único que hizo la crítica al mundo moderno, ni, por cierto, establecer una idea sobre la degradación de los siglos.
En el capítulo que le dedica Freud a Guénon está en muy buena compañía, está al lado de Évola, de Spengler, de Ortega, de Gustave Le Bon, pensador sociológico francés, del propio Paul Valéry, etcétera, etcétera. Naturalmente que frente a Guénon son en ciertos aspectos menores. Entonces, ¿cuál es la originalidad de Guénon? La originalidad de Guénon, desde el punto de vista, estoy mirándolo a Guénon sin mostrar una adhesión así formal y explícita a un maestro, que sí lo considero, sino lo estoy viendo como un fenómeno cultural. Porque mi parte, no, en fin, estas dos jornadas, consiste en empezar a mirar no un poco de afuera, sino una adhesión obligada, ¿no es cierto? Mira, algunos tendrán y otros no, respecto a este pensador. Entonces, mirado así de afuera, ¿en qué distinguimos o en qué fue lo original de Guénon? En que precisamente frente al fenómeno de la decadencia de Occidente, el título de Spengler, que se edita en alemán su primera versión, así que acaba la guerra, o sea, el 18-19, y estaba pensado aún de antes por Spengler. De manera que lo de Guénon no consiste en haber lanzado el tema, él mismo reconoce por aquí y por allá de que, bueno, es un tema y un tópico que está presente en Occidente, el de la decadencia y en especial de Occidente y del mundo moderno. Pero lo que sí Guénon es original, insisto, es en que él aplica una sistematización basada en la tradición primordial y en especial la doctrina de los yugas de la India. ¿No es cierto? Esto es en lo que Guénon sobresale y en lo cual es indiscutible, en lo cual es altamente convincente, y yo los exhorto no a escucharme a mí, sino a ir a Guénon. Pues en realidad lo mejor que pueden hacer no es escucharme a mí al respecto, sino conseguir alguna buena, sobre todo la crisis del mundo moderno, que es un libro básico al respecto, y luego si se anima al el reino de la cantidad y los signos de los tiempos, ir directamente a la lectura de Guénon, que les va a ser más provechoso que mis comentarios. Pero entonces, tratando, lo que siempre es realmente riesgoso y aventurado, extraer una síntesis mínima que me dé pie para los comentarios que quiero hacer, una síntesis mínima de este pensamiento de Guénon sobre la decadencia del ciclo histórico, como ya se dijo ayer y muchos de ustedes conocen y saben, estaríamos en el Kali Yuga, es decir, su pensamiento, por más que su realización espiritual, la gente lo trató en el Cairo, se hizo dentro del sufismo, ¿no es cierto? Es decir, dentro de la tradición islámica esotérica, practicaba el dhikr, que es una especie de repetición incesante de un nombre de Alá, que tiene una capacidad, es como los mantras de la India, que tiene una capacidad de reabsorción de todos los sentidos y aún de esta razón discursiva de la cual nos ilustraba también el ingeniero Violcati. Todo esto cesa, se hace el vacío y se reabsorbe finalmente. El ego desaparece y se reabsorbe hacia adentro, en la más profunda interioridad, donde está precisamente Dios y ese ser absoluto que venían ustedes escuchando de la boca del expositor que me precedió. Es decir, la realización práctica de Guénon, por lo menos la de sus últimos años, su presencia en el Cairo, era de carácter sufí, o sufi, como dicen. Pero yo me animaría a decir, sin entrar en litigio con otras explicaciones o análisis, sin embargo, su sistema más antiguo, doctrinario, era hindú, era Vedanta, era la línea de Shankara, o sea, el vedantismo advaita, o sea, no dualista, que también comentó Violcati hace poco tiempo atrás. Y en esa percepción, entonces, que es de carácter cosmológico, no metafísico, sino cosmológico, porque todo lo que es manifestación, ¿no es cierto?, hacia el exterior, un ciclo histórico, esto es cosmológico y está regido por el número 4. Así como el 4 nos da las coordenadas cartesianas, ¿no?, la paradoja, o sea, norte, sur, este y oeste, ¿no es cierto?, sobre un plano, todo lo que es, naturalmente, cae bajo el sentido de los sentidos y la materia,
tiene esta caracterización de una cruz y los 4 puntos que orientan y establecen esa cruz. Entonces es el número 4 de gran importancia, la tetractis, en el pensamiento pitagórico, y precisamente entonces un ciclo histórico o un ciclo de manifestación cósmica está dividido en 4 partes, o sea, con la palabra hindú sánscrita, en 4 yugas. Krita Yuga, la primera, que corresponde a nuestro sistema occidental de Hesíodo a la Edad Áurea. Krita, que es el mismo que 4, porque es la más extensa, cada vez se van achicando. Tetra, que es griego prácticamente, por eso hindú, sánscrito, 3, 2, ¿no es cierto? Y el Kali Yuga, que es 1, ¿no es cierto? En una proporción 4, 3, 2 y 1, por eso la aceleración de los tiempos. La edad de oro, la de plata, que es la segunda, la de bronce, y la de hierro o sombría, que es la del Kali Yuga, que finalmente desemboca el fin de ese ciclo de manifestación o ciclo histórico. Entonces, él aplica como primer andarivel intelectual para captar el fenómeno del mundo moderno y de Occidente y de esta degradación o decadencia, aplica esta concepción y dice, estamos en el Kali Yuga, ¿cierto? Estamos en el Kali Yuga. Pero acá viene lo que yo quiero rescatar y terminar de analizar con ustedes, es lo siguiente. Él, en un libro que fue recogido por sus discípulos después de su muerte, publicado después de su muerte, artículos un tanto dispersos, el libro se llama Formas Tradicionales y Ciclos Cósmicos. Es un libro sumamente interesante. Ahí en uno de sus capítulos establece y se pliega, un poco arrastrado por uno de sus discípulos más inteligentes, algo que él más bien nunca le había prestado mucha atención o no quería entrar porque tenía viejas polémicas con otro esoterista francés, Paul Letour. Entra Guénon a decir que el Kali Yuga, ¿no es cierto?, corresponde a los 3 últimos eras astrológicas dentro de una precesión de los equinoccios. Es decir, la era de Tauro, la era de Aries, que es la de la antigüedad clásica grego-latina, y la era de Piscis, que son estos 2000 años del cristianismo. Él habla de la precesión de los equinoccios y claramente manifiesta que el Kali Yuga son estos aproximadamente, cuando se complete todo, unos simbólicamente 6.000. Son 2.000, 2.000 y 2.000, 6.000. Por eso la Biblia hebrea, que está muy ligado a este tema del Kali Yuga, habla que el mundo dura 6.000 años. Por eso esta importancia del 6, simbólica, nos daría pie a una serie de consideraciones. Él evidentemente dice, Guénon, primera tesis fundamental, básica, que esos 6.000 años, esa cuarta parte, ¿no es cierto?, en toda una precesión de los equinoccios, esto es el Kali Yuga. Y que nosotros habríamos entrado de hace tiempo en su parte más terrible, última, más sombría, que él la detecta, y lo dice acá en la crisis del mundo moderno, que él detecta con toda claridad en el siglo VI antes de Jesucristo. Dice, con toda precisión, siglo VI antes de Jesucristo, viniendo a coincidir con una serie de pensadores e investigadores que luego citaré, extraños a las consideraciones esotéricas o iniciáticas de Guénon. Y ese siglo VI antes de Jesucristo, Guénon muestra que se detecta una readaptación de todas las tradiciones fundamentales, por lo menos en el hemisferio norte y en Eurasia, y que pasó a redactar. Primero, y es muy importante, el exilio del pueblo de Israel en Babilonia. El así llamado exilio en Babilonia, tras la caída del primer templo de Salomón, son sus élites intelectuales y políticas son llevadas a Babilonia. Y ahí empieza, sobre todo luego con la vuelta a Jerusalén, tras la liberación que hace Ciro el Grande, que domina Babilonia, el persa domina Babilonia, Irán domina Irak, para decirlo en términos así ya muy prácticos contemporáneos,
y libera a estas élites que vuelven, y vuelven ya con una rigidez porque todo tiene que estar escrito. Bueno. Entonces, el exilio de Babilonia. Entonces empieza la perturbación profunda, diríamos nosotros, perturbación profunda dentro de la tradición hebrea, de la cual justamente el cristianismo va a ser una reacción de expansión, precisamente por este castigo, por la prevaricación del pueblo es llevado a Babilonia, a la ciudad nefasta, porque Babilonia dentro del sistema bíblico, no por nada, el Apocalipsis de San Juan también magnifica simbólicamente todo en la gran prostituta de Babilonia. Entonces, sufre un cierto contagio y al mismo tiempo se encierra, se recluye, en vez de ser una religión de anuncio de salvación para el resto de los pueblos, como había sido la promesa de Abraham, se recluye, se encierra, se rigidiza. Y en cambio el cristianismo va a ser un movimiento expansivo y de ruptura del enclaustramiento típicamente judío y fariseo. Bueno, entonces Babilonia, el exilio de Babilonia. Después la aparición del último Zoroastro, como señala Guénon, la aparición del último Zoroastro, que es una readaptación del mazdeísmo, o sea, Persia. Después la aparición del primitivo budismo, antes de también producirse muy rápidamente desviaciones dentro, en fin, de la evolución del budismo. Esto naturalmente afecta el mundo, porque no hay que olvidar que el Buda es un príncipe, un kshatriya de la India, más del norte, y precisamente la reacción frente a la perturbación que significa el desconocimiento de las castas, del culto y ritual védico que hace el Buda histórico, esto va a traer que lentamente se lo va expulsando de la India el budismo, que la reacción vedantista sea justamente la de Shankara para reabsorber intelectualmente el fenómeno del budismo, y el budismo emigra, como ustedes saben, fuera de las tierras estrictamente de la India, de su lugar de origen, a China, donde da el Chan, que luego va a ser el Zen en Japón, el budismo mahayana del Tíbet, etcétera, etcétera. Y en China, que es muy importante, como quedaba señalado, es una de las tradiciones el taoísmo más conectada por todo su simbolismo con la tradición primordial y boreal. Precisamente ahí se establece claramente la necesidad de un exoterismo y de un esoterismo. El esoterismo sigue siendo el taoísmo, y en cambio lo exotérico, o sea, lo que mira al aspecto social, moral, de regulación de las costumbres, el gobierno del Estado, el imperio, es Confucio. Confucio es una latinización que hicieron los europeos, ¿no es cierto?, españoles, portugueses, al tomar contacto con la civilización de China, pero es Kung Fu, es como el Kung Fu, ¿no es cierto? Confucio. Entonces Confucio es Confucio. Y saliendo de Israel para Occidente, es la aparición de Pitágoras, que es un personaje más bien mítico y que engloba un movimiento más vasto, que es una readaptación del orfismo previo, y que a su vez Pitágoras, por el mismo nombre que explica excelentemente en diversos artículos y momentos Guénon, conecta con la idea del Apolo hiperbóreo, etcétera, etcétera. Y de ahí arrancaría como una degradación, porque precisamente lo que forja la palabra filosofía, amor, frecuentación, anhelo y búsqueda de Sofía, la sabiduría, no la vecinita del frente, de Sofía, esto va a ser el mundo clásico que Guénon critica, porque dice que ha vivido fascinado Occidente, lo cual es cierto, históricamente cierto, por la antigüedad clásica greco-latina, no dándose cuenta que ya esa antigüedad greco-latina está tocado en ciertos puntos esenciales, y de ahí la rápida decadencia en que entró el mundo antiguo. Y en el caso de Roma, precisamente es el fin de la etapa, este siglo VI antes de Jesucristo, es el fin de la etapa de sus reyes etruscos extranjeros, que es más bien místico todo esto, y la aparición de los primeros signos de la Roma histórica, detectable, bueno, por los historiadores profesionales. Decía que este tiempo del siglo VI antes de Jesucristo, Jaspers, que es un pensador, filósofo de carácter existencial, contemporáneo,
Heidegger, lo llama en un libro traducido por Revista de Occidente, Origen y Meta de la Historia, lo llama el tiempo eje, porque precisamente en ese siglo, también habría que agregar para completar que en el druidismo y en el mundo celta ha habido reacomodamiento, ¿no? Es decir, que prácticamente desde el extremo occidente, celta, hasta China, pasando por las grandes culturas, hemos visto y detectado, siguiendo a Guénon, toda una readaptación. Una readaptación que, como ustedes se dan cuenta, en general está mostrando la necesidad de preservar un tesoro iniciático, esotérico, hacia adentro, caso de China con el taoísmo de Guénon, y más bien readaptar para una humanidad que ya está cayendo, gravemente, readaptar todo esto hacia afuera, hacia las masas, hacia el mundo externo. Bueno, pero decía que este tiempo eje precisamente está, no hay ni mutuo influjo de Jasper sobre Guénon, ni viceversa, porque a su vez más atrás ha habido un pensador, filósofo de la historia alemán, von Lassault, apellido francés, Lassault, pero los emigrados franceses de Alemania, von Lassault, que habla claramente sobre el final del 1800 y pico, o sea, un siglo antes de todo esto que venimos comentando de Guénon, habla de este tiempo eje. Es decir, esto está significando que Guénon no es que lo sabe tan solo, puede haberlo sabido, porque alguien se lo contó, en fin, un maestro espiritual o por observación propia, que sí, sino de que diríamos que es de un poco de la sensatez, de la precisión histórica, notar que efectivamente en ese siglo sexto se produce una quiebra. Un paso decisivo y que entraríamos en el Kali Yuga dentro del gran ciclo de los 6.000 años del Kali Yuga. Entonces, acá viene el tema que hay que tratar muy cuidadosamente. Y es el siguiente. Ustedes saben, no quiero dibujar mucho porque creo que perdemos tiempo, ustedes pueden imaginarlo muy bien, que este ritmo de 4, 3, 2 y 1, 4 tiempos, cualesquiera, miles de años o un día, lo que quieran, es una proporción casi como musical. 4 para la edad áurea, 3, 2 y 1, que sumados da 10. 4, 3, 2 y 1 es al mismo tiempo la idea de una degradación, o sea, grada, ir bajando, de decadencia, que es la misma idea, cadencia es caer, en latino, y que justo cuanto, como lo indican las leyes de la física tipo Galileo, cuanto más cerca se está, más rápido se cae, ¿no es cierto? Al principio, y cuanto más en el plano ideal, más rápido se cae. Entonces, Guénon se pregunta, ¿es posible frente a una etapa de Kali Yuga, de degradación o de decadencia, frenar la cosa, ¿no es cierto? Y volver por el hecho de una minoría enérgica, sapiente, de una verdadera élite, en el sentido élite, palabra francesa que proviene de los corps d'élite, o sea, los cuerpos del ejército, batallones que custodian al rey de Francia, los mises, ¿no es cierto? Ahí se forjó la palabra élite, del verbo elire, latino, común a la lengua francesa francés dice choisir, pero en fin, de todas formas está elire, en latino, que da élite. Significa elección, selección, ¿no es cierto? Sería como los granaderos, ¿no? Los cuerpos, esos batallones o regimientos, que acompañaban a los granaderos. Entonces, de ahí la palabra élite significó lo selecto, en francés, y de ahí fue trasladado a la sociología, ¿no es cierto? Y bueno, lo usaron Pareto, lo usó Ortega, ni qué decirlo, lo orteguiano, y bueno, el propio Guénon, por cierto, en este libro y en tantos otros, apela a la palabra élite, que significa, como insisto, no lo snob, que es una forma caricaturesca, ridícula, sino una selección de los mejores. Podría usarse la palabra aristocracia siempre y cuando la restituyamos. La palabra aristocracia es un origen etimológico griego, en donde aristos significa lo mejor, y aristocracia y kratos, poder, el poder hacia los mejores. ¿Qué es lo que falta? No se lo vayan a decir a nadie, pero el problema acá en la Argentina y del mundo es que gobiernan lo menos bueno o lo malo directamente, y en cambio lo que falta son las auténticas aristocracias. Ya pasé el mensaje, ya estamos en claro hacia dónde apuntamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces,
Claro que esa aristocracia, en el sentido guénoniano, que es un profundo intelectual, no es tan solo una aristocracia, ni que decir que no es la del dinero, ni la de las buenas costumbres, que siempre hay que respetar, de los modales y de la forma de vestir, etcétera, etcétera, un lenguaje selecto, sino que es una élite intelectual, en el concepto de Guénon. O sea que procura que sobre la sociedad, sobre el cuerpo social y sobre el gran ciclo histórico, prime esto que comentaba Violcati, que es la realización espiritual profunda y metafísica. Bueno, entonces, Guénon, decíamos, se pregunta, ¿cabe suponer? Y él dice, sí, dentro del cáliz no es tan fatalista como se cree. Sí, es posible que por una serie de causas y circunstancias que hay que analizar, momento tras momento, por eso él en un primer momento tenía una cierta expectativa favorable que luego se desilusionó, digamos, que a través de su obra, de su enseñanza, se pudiera suscitar en Europa, todavía a principios del siglo la cosa era creíble, una reactualización sapiencial dentro de la Iglesia Católica y también de la masonería, en fin, todo esto está un poco más en lo discutible, lo que habría que analizar con mayor tranquilidad, y que esto rescatara, sería el último rescate de la caída inminente en que se precipitaba Occidente y el resto del mundo por el flujo del Occidente. Entonces, él dice sí, en principio sí, no es imposible, por eso su obra, su sentido, vamos a decir optimista, un sentido tonto, pero él dice está mal hablar de optimismo y pesimismo. Esto, optimismo y pesimismo son tendencias temperamentales, afectivas, que no tienen nada que ver con la apreciación real e intelectual de las cosas. Pero en fin, en una convocatoria así a la realización práctica de restablecer un ciclo virtuoso en Occidente, bueno, pero claro, él se engañó, no por nada, entre otras razones, sale de Francia por la hostilidad no solo de los grupos ocultistas, sino también del grupo de Maritain. Quizá luego echemos un párrafo sobre el asunto, que tiene mucha importancia sobre el tema de la Argentina, entre los guénonianos y los maritainianos. Y bueno, entonces ya vio también que la Iglesia y todas las circunstancias espirituales y políticas de Europa se precipitaban sobre los años 30 a lo que luego fue la guerra, naturalmente la Segunda Guerra, y pesando muchas otras circunstancias que han quedado en el fuero 29, ¿no? Por eso se traslada sobre el 30-31 con una excusa que luego comentaremos a vivir a Egipto y adoptar toda una exterioridad de gran maestro suyo. Entonces, pero él dice, ¿dónde podemos encontrar esta carta? ¿No es cierto? Acá tengo señalado, si hubiera necesidad podemos indicar hasta los capítulos y las páginas de nuestra edición Gallimard, de la crise du monde moderne. Entonces, él ahí dice, ¿qué ejemplo histórico concreto tenemos de un reenderezamiento? La palabra francesa que él usa es redressement, o sea, enderezamiento, volver a poner de pie y enderezado algo que estaba caído. Entonces, este redressement, ¿cómo puede darse y cuándo se pudo dar un ejemplo? Dice, precisamente en el ciclo típicamente occidental. Dentro de esos 6.000 años, ¿no es cierto?, anunciados y preanunciados de degradación, de decadencia, hay de pronto un momento histórico que es áureo, que es de fundacional, de restitución, ¿no es cierto?, del ciclo, en su mejor expresión, que es los siglos que van desde el reinado de Carlomagno hasta el comienzo del siglo XIV, con toda precisión. Acá está, y no Macarena, a mí me gusta Macarena, pero otra cosa, es así. Carlomagno, entonces claro, uno dice, claro, el cristianismo, no, porque el cristianismo había triunfado en el imperio, ya desde la época de Constantino, que lo acepta, lo transforma en religión de Estado, y sin embargo el mundo antiguo siguió cayendo, no es el cristianismo, es la sinergia de dos cosas, porque es Carlomagno, claramente, y esto Guénon viene a coincidir con una tesis histórica
que la dice, por ejemplo, Ortega y Gasset en su crítica al estudio de la historia de Toynbee, cuando dice, efectivamente, cuándo hay que detectar el comienzo del ciclo occidental, con Carlomagno, y se apoya inclusive un gran historiador belga, profano naturalmente, está al margen de toda consideración esotérica o cosas por el estilo, Henri Pirenne, que dice en un libro Carlomagno, Mahoma, que precisamente ante la presión ya tremenda de la expansión, la gran religión expansiva en Islam, por eso lo seguimos viendo, atención, que este es el tema, la expansión del Islam que había penetrado España, toda España y el sur de Francia, entonces hay una fuerte reacción encabezado por los carolingios. En realidad Carlomagno viene a ser un sobrino nieto, sobrino segundo, dentro de la dinastía de los Carlos, de Carlos Martel, que la famosa batalla de Poitiers sobre el sur de Francia detiene a los árabes musulmanes que penetraban cruzando los Pirineos. ¿No es cierto? Entonces, y no se olviden que unido a la gesta de Carlomagno está Roncesvalles, Orlando, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Es decir, todo el Mediterráneo estaba presionado. En ese momento los navíos tipo piratas, sueltos, musulmanes, árabes del norte de África, hostigaban el puerto papal de Roma, ¿no es cierto? Allí entraban por el Tíbet, estaban refugiados como Castel Sant'Angelo, estaba agobiada la cristiandad por la presión. Entonces, en ese momento, en la Navidad del 800, de común acuerdo, naturalmente eso no fue ninguna sorpresa, esto está muy bien estudiado, el Papa León corona, restablece el Imperio de Occidente que se había, y aparece la figura del Sacro Imperio Romano Germánico, o de los francos, en ese primer momento tipo germánica, de los francos en la figura de Carlomagno. Y el Papa, luego de coronarlo emperador, proclamarlo emperador de Occidente, que va a significar el agravio de Bizancio, porque dice el emperador de Bizancio, solo un emperador romano, Bizancio, segunda Roma, puede crear o recrear un imperio en Occidente. Y es el motivo de la verdadera bifurcación final, irreductible entre las iglesias orientales y las. Hoy estamos viendo el Papa rechazado por Moscú, es la respuesta de aquel viejo litigio histórico. Hay mucho más de lo que aparentemente se da en los diarios respecto a este tema de la ida de Juan Pablo II, que no lo dejan entrar a Moscú. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, tras coronarlo León, se posterna, se tira así a los pies de Carlomagno, físicamente, porque lo considera al momento que Carlomagno está coronado un ícono de lo divino en la comunidad cristiana de Occidente. O sea, él lo ha coronado, ha ejercido el rito de la coronación como papa, pero reconocen la figura imperial. Y de aquí habría que haber sacado las astillas para la discusión que lamentablemente los escolásticos o los escoliastas de se han tensado, y también lo recordaba ayer el licenciado Marcos Guillo, porque precisamente si Guénon, más bien sacerdotal, más bien instrumentable por lo güelfo o por lo papista, hablemos en términos llanos, en realidad, si se hubiera leído con atención, como corresponde, estas cosas para que cada palabra nos detengamos y las analicemos, que nos dice Carlomagno, es un ser concreto, primer emperador de Occidente. Entonces, ahí la cosa, entonces significaría que el ícono principal de un sistema político de Occidente fue el emperador romano, en el caso de las tribus francas, Salias, y no el Papa, que a su vez el Papa romano, como obispo de Roma, había, frente a la desaparición de la figura imperial del emperador que se había trasladado a Bizancio, va readquiriendo y asumiendo y absorbiendo las características imperiales, ¿no es cierto?, por el vacío de que no se cumple o no se venía cumpliendo desde hacía siglos hasta Carlomagno esta figura imperial. Es decir, la ortodoxia bizantina y luego rusa va a conocer el césaropapismo, o sea, un César, un zar, que es la misma palabra, el zar es César en ruso, es un zar que asume características como sacerdotales, sacras,
Y en cambio en Occidente lo que vemos en forma, según las alternativas históricas, que el Papa quiere hacer de emperador. Por eso Dostoyevsky, que aparte de un gran novelista, es un gran teólogo de la ortodoxia rusa, dice el Papa, el César latino. Más claro, el César latino. Es decir, el Papa, y esto es lo irritante también, claro, para Dante, en De Monarquía, en que el Papa ha ido por la desaparición y el combate permanente que el papado va a hacer sobre la sacralidad aún de los reyes, es ¿no es cierto? Va a ir carcomiendo progresivamente para que la única sacralidad esté resumida en el sistema jerárquico eclesial, en la figura papal y pontificia, y en realidad es un toma y daca. Lo que pasa es que toda la organización eclesial de Occidente latino ha sido calcada sobre las diócesis y todo, sobre la organización imperial de la antigua Roma previa al cristianismo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, espero que no se vayan confundiendo con todo esto. Es decir, que Guénon, esa etapa áurea del ciclo occidental, que es en esa caída, ¿no es cierto?, era pendiente del Kali Yuga, se establece una meseta. Del año 800 al 1300 son aproximadamente 5 siglos, 500 años, una meseta en donde se restablece un orden mínimo, sacro, que es el que fundamenta a Occidente, que va de Carlomagno hasta el comienzo. ¿Y qué es el comienzo del siglo XIII? ¿Qué ha pasado en esos comienzos del siglo XIII? Perdón, del 1300, o sea, del siglo XIV. Precisamente lo que pasa ahí y que concluye la etapa áurea o la etapa del primer etapa sacral y estable, mira la idea de 4, ¿no es cierto? Es la abolición de la orden del temple y ¿no es cierto?, la aparición claramente de un rey perfuro y falsario como Philippe le Beau, o sea, Felipe el Hermoso, que era nietito de San Luis, rey de Francia. Entonces permitió hacer todas las cosas que hizo, que las hizo todas, porque fue un rey que acuñó moneda falsa, que abolió a los templarios y que a su vez dio comienzo a la cautividad del papado en Aviñón. Más aún, un hombre que había estudiado derecho romano, un plebeyo, uno de sus ministros, Philippe Nogaret, abofeteó en público, así le tiró guantes a la cara de Bonifacio VIII, un hombre anciano, papa, también se las traía Bonifacio VIII, y esto hizo que Bonifacio VIII a los días se muriera de indignación, de rabia, que la máxima autoridad sacra en ese momento en la iglesia fuera bofeteado por un plebeyo paniaguado del rey de Francia. Pero estaba castigándose así, por ese karma histórico, de 2 o 3 pontífices antes que habían colaborado en la abolición de la orden del temple, el Papa Clemente, ¿no es cierto? Es decir, todo se va uniendo en un juego de correspondencia. Felipe el Hermoso ya procuró buscar en la elección que resultó ser la de Clemente V, el Papa que sanciona la abolición de la orden del temple, era un francés del sur, un hombre ligado a él, efectivamente, que le debía en parte su carrera eclesiástica a Felipe el Hermoso, y obliga a este desemboque trágico. ¿Pero qué es la orden del temple? Más allá, la orden del temple es la reconstrucción, como decía antes, de las dos castas unidas, la guerrera y la sacerdotal. Son monjes guerreros, es decir, están por encima de esa primera bifurcación, siempre tensionada y tensionable, entre lo guerrero, lo político, por un lado, y lo sacerdotal por el otro. Entonces, y a su vez que por su presencia en Tierra Santa hacían de nexo y de contacto, como es una tesis histórica altamente sostenible, que Guénon ha abundado sobre ella, era el nexo que permitía que todo Occidente estuviera en contacto sapiencial y de regulación de ortodoxias con el Oriente, con centros espirituales más recónditos, tipo Agartha, etc. Agartha, ¿no? Muy bien. Sea como fuere, entonces, y Dante, precisamente en el 1300 y unos años más,
es el hombre encargado por la organización iniciática de la cual formaba parte Dante, hay que tenerlo así realmente, la tesis de Guénon, que yo me permito hacer la mía y ventilarla ante ustedes, pone el sello. Él sabe que está en el fin del ciclo ascendente, Dante, la abolición de la orden del templo, todo esto que venimos comentando, porque precisamente uno de los cantos, cuando hace una breve historia de la iglesia, Dante ve a la iglesia de Roma sobre un carro copulando con el gigante, porque el gigante Felipe el Hermoso, que efectivamente era un hombre muy alto, y que significa esta prevaricación de la iglesia de Roma a favor de Francia. Siempre, ustedes van a ver, es así. El momento que empieza, después de Pío XII, empieza esta última parte de degradación de la iglesia, de transformación profunda de la cual no sale, ni ha salido, ni saldrá así, indudablemente, es con Juan XXIII. Y Juan XXIII es una candidatura de Francia. Esto habría que explicarlo un poco más largo y tendido, pero es así. Es decir, la iglesia de Roma no puede, ya Carlomagno lo muestra, no puede moverse sin el acompañamiento de algo misterioso que es el reino de Francia, la filene de l'Église, o sea, la hija mayor de la iglesia. Bueno, el hecho es que Dante, precisamente, ya el primer verso, en la interpretación que hace la línea guénoniana, que yo me permito también refrendar, no la de mi maestro Batisteza, que vivía un poco despavorido a esta interpretación esotérica de Dante, dice: nel mezzo del camino de nuestra vida. Y esto no es, si él hubiera hablado de su vida, yo hubiera dicho la mía vida, mi vida, dice la nostra vida. Es decir, está hablando en representación de toda la cadena iniciática y de todo el ciclo de Occidente, que no en otro momento del esoterismo de Dante lo muestra bien. Es decir, había llegado a la culminación ahí, en el mezzo del camino de nuestra vida, ahí es cuando se le aparecen las bestias feroces, ¿no es cierto?, el leopardo, la loba, el león, que en la interpretación güelfa y cristiana son concupiscencias, orgullos y demás, y que en otra son ciertos poderes contrainiciáticos que empiezan a presentarse. Por otra parte, la idea de gigante, cuando hablan de gigante por Felipe el Hermoso, que copula con la prostituta romana, babilónica y romana, en realidad es que en el sistema bíblico del Antiguo Testamento los Nefilim eran los gigantes que son producto de la rebelión de los Kshatriyas, ¿no? La rebelión de los Kshatriyas, o sea, de la casta guerrera sublevada contra el legítimo poder sacro sacerdotal. Bueno, entonces, le decía que empieza ahí el bailonguete que todavía estamos sin resolver y que tan bien o tan mal nos va en la Argentina. Ha culminado la Alta Edad Media sobre el 1300 y empieza todo el exilio de Babilonia a la propia iglesia que se alineó, el cisma de Occidente, hay 3 papas al mismo tiempo, uno reconocido como un concilio en Roma, el otro, bueno, el Papa Luna, tan interesante por otros motivos. Entonces, Guénon, siempre de acuerdo a la crisis del mundo moderno, él pensó, podemos hablar así un poco llanamente, todavía que en el 1900 y algo, cuando empieza a su pensamiento a conformarse y a transmitirse, bien, todavía podía, pero ya se ha visto que no. Y siempre dice, claro, hay siempre 2 fuerzas, estamos en la manifestación, y entonces aún en la caída están 2 fuerzas en disputa, la que aprovecha la inercia de la caída, y la que resiste y trata de frenar y restablecer un orden, un reenderezamiento, o sea, un redressement. Pero por lo avanzado ya del ciclo de destrucción, solo cabe esperar el fin del Kali Yuga por medio de una catástrofe. Entonces ya, si no se produce un reenderezamiento, un restablecimiento, entonces ya el Kali Yuga solo puede terminar en forma catastrófica, que está siempre hemicíclicamente referido a cómo fue el fin de la Atlántida. Esto sería entrar en la percepción de los ciclos y hemiciclos, la precesión de los equinoccios, qué significó el hundimiento de la Atlántida, etcétera, etcétera, pero lo dejamos porque naturalmente escapa al interés más
constreñido de nuestra exposición. Yo quiero llamarles también la atención sobre una fácil transpolación de los datos de este ciclo occidental fuera de nuestro ámbito. Porque, ¿qué pasa? Guénon, en su afán didáctico, podríamos decir así, de explicar el sistema de las castas de la India y aplicarlo a nuestro sistema occidental medieval, se hizo no tan solo por responsabilidad de Guénon que no se supiera explicar, pero en fin, la lectura inducía a establecer una ecuación frente a la cual hay que poner ciertos reparos. Eso ya ha dado margen a todo lo que tan bien señalaba ayer el licenciado Marcos Guío. Brahmanes igual sacerdotes católicos. Y esto no es así. Naturalmente no es así. Tiene una parte de verdad y una parte que no es exacta. Porque precisamente, y hay que completarlo, y en Occidente felizmente se completó, no es la ritualidad del culto y de la liturgia que, como se señalaba antes, el sistema de la religión está perfecto y más que atendido, sino que el Brahman lo que detenta es la autoridad de enseñanza, la autoridad discente, es el que habla, el que tiene derecho a hablar y no la vedette, y como decía antes el micrófono, y usted que opina y opina sobre los grandes problemas del mundo, de la moral y qué sé yo, el futbolista, la vedette, el tipo de la calle, el derecho al ejercicio de la enseñanza autoritaria, con la autoridad de quien está en posesión de la verdad, como decía. Que naturalmente no que está a cada rato por las cuestiones más niñas jugando esta autoridad. Entonces, no era el Papa tan solo, ni mucho menos. En realidad el sistema occidental de la Alta Edad Media, y aún continuó inercialmente, se realizaba a través de la universitas, o sea, de la universidad. Esto está muy claro porque, por ejemplo, para un detalle histórico, ya se había terminado a 2-3 siglos la Edad Media, es una etapa mejor. Enrique VIII, rey de Inglaterra, cuando se divorcia, o quiere divorciarse de Catalina y el Papa le fulmina de que no, de Catalina de Aragón, él apela a las universidades inglesas que dictaminen, porque son autoridad, por lo menos en los sur, este tema de un derecho canónico, matrimonial, lo que fuera. Es decir, las universidades europeas, precisamente es una de las ilustres conformaciones institucionales de la Edad Media, ejercían el poder espiritual, que hay que llamar mejor la autoritas, que en la antigua Roma era el Senado. El depositario de la autoritas de Roma era el Senado, como descendiente de las familias fundadoras y patrices. Bueno, entonces, fíjense ustedes que por eso en la Edad Media, y aún hoy, por esa inercia que tienen los anglosajones, el intelectual, el universitario y los jueces también, los abogados, se visten con toga, con traje talar, con sotanas amplias, holgadas, y estos birretes cuando juran, ¿no? ¿Qué significa eso? Que están, a través de la vestimenta, incorporados a la clerecía. Es decir, en realidad en francés, y creo que aún en inglés, en francés está muy claro, clerc, el clérigo, palabra que proviene del griego, ya veremos, que significa los electos, en griego. Cleros. El cler es no el sacerdote, el curita de campaña, muy bueno, con un mate, esta cuestión. No, es el intelectual, el universitario que habla desde la verdad, desde la sapiencia depositada entre los maestros. Por eso, por ejemplo, hay un famoso título de un intelectual francés que hizo esto, la trahison de Clerc, de Julien Vanta, que es la traición de los clérigos, no, la traición de los intelectuales, se ha traducido en castellano con total acierto. Y además, Alan Watts, el médico inglés famoso, tiene un poco de origen de New Age, él siempre muestra el tema del traje, que los trajes holgados son los propios de la casta sacerdotal o sapiencial, o sea, en la India, en China, los mandarines, etc., usan trajes tubulares así, ¿no es cierto?, con la sotana de los antiguos curas católicos. Y que el traje constreñido es más propio del guerrero porque va a ejercer una violencia y casi una contraviolencia, etc. En cambio el traje holgado, casi femenino así, o
la cuasi desnudez de muchos maestros yogi de la India que apenas tienen un taparrabo, ¿no es cierto? Están allí, porque también sería una desnudez edémica. Pero bien, este traje que nos está simbolizando entonces claramente que el universitario, y en esa aceptable y apreciable manía que tienen los ingleses, parte de los norteamericanos, siguen usando con el birrete, como ustedes habrán visto, ese traje talar que los hacía incorporados al estamento, entonces no ritual de la misa, no es que daban misa, sino que enseñaban y eran altamente respetados los maestros. Y el propio Santo Tomás de Aquino no era una autoridad porque era un jovencito dominico, no, porque había tantos otros y no ejercían, sino porque era maestro en la Sorbonne de teología y en la Universidad de Artes, que eran las artes, lo que hoy llamaríamos filosofía. O sea, en realidad la autoridad le venía de la universidad, no de ser fraile dominico. Claro. La iglesia luego lo descuajó y claro, bueno, lo tomó, bueno, es otra historia, pero la cosa es así. Bueno, entonces también, dado ciertas angustias, como estamos al fin del Kali Yuga, dice, bueno, cuando se empieza a desmoronar todo, ¿qué nos va a pasar? ¿No? Ya asustamos, hacer preguntas para cuándo es. De ahí se toma el periodismo tenebroso para burlarse, entonces la idea del fin del mundo, que no necesariamente es el fin de una catástrofe cósmica, de que se va a caer el sol, la luna, o que explota todo el mundo. Puede pasar, porque empiezan a tirar bombas atómicas, vamos a ver dónde vamos a ir para todos nosotros. Pero más que el fin del cosmos, que a lo mejor hay rectificaciones profundas en la corteza terrestre, lo que habría que visualizar es el fin de un ciclo de humanidad para dar paso a otro ciclo de humanidad. Pero sea esto o no, lo que hay que tener en cuenta, y que naturalmente Guénon, cuando escribió esto hace más de medio siglo se murió y naturalmente más atrás lo pensó y lo dijo, es que hay que tener en cuenta que el que está afectado de esta especie de Kali Yuga es Occidente. Él siempre defendía de que había un resto de espíritu tradicional. Él no vio la revolución comunista o apenas, ¿no es cierto? No le prestó realmente atención, eran muy pocos años, en China, la revolución comunista en China, estoy diciendo, ¿no? Pero en estos 50 años, este medio siglo, nosotros tenemos el derecho, sin traicionar las grandes orientaciones de los maestros, que no niego, a escuchar a otros maestros, quizás no tan importantes, pero que están hablando con verdadera sapiencia para ir afinando este problema, si el anticristo, no el anticristo, etcétera, etcétera, es motivo de otra charla, en la cual yo ni puedo entrar, naturalmente. Bueno, con esto he concluido. Si se quiere ir. ¿Cuánto es? ¿Sí? Bueno. Para 10 minutos más. Bueno. He concluido la parte así doctrinaria general y bueno, lamento porque lo que me pensaba divertir más era con el tema de la Argentina, no porque la Argentina sea para divertirse. Pero bueno, tengo que dar 3 o 4 pantallazos porque realmente es interesante esta relación Guénon-Lager. Bueno, muere en el 51, Guénon en el Cairo, adoptado familiarmente por la familia de su mujer, que era un gran jeque, también su suegro, digamos así. Bueno, establece un testamento como todo hijo de vecino, a los efectos de la casa. Pero hay un testamento, entonces establecen los albaceas intelectuales, o sea, los encargados, que van a ser 4, los encargados de la recopilación de artículos dispersos, su correspondencia, en fin, siempre queda algún inédito, etcétera, etcétera. Y esto él encarga muy solemnemente, porque no es una cosa así, bueno, che, fulanito, no sé, me la aguchaba cuando me voy, no. Establece, porque inclusive les va a imponer una condición, ustedes verán cuál es luego. Está conformado por 2 franceses, un rumano. Los 2 franceses son Jean Reynaud, que es un alias, un seudónimo de Maurice Clavel, que venía publicando desde hace años en París Les Études Traditionnelles, la revista guénoniana por excelencia, ¿no es cierto?, de esta casa editorial, Chacornac, y edición tradicional, y
dos franceses, un rumano, Michel Valsan. Perdón, el segundo francés. Georges Marido. Georges Marido. Sí, perdón, me había olvidado. Sí. Jean Reynaud, Georges Marido. Y el rumano es Michel Valsan, que había pertenecido a Guardia de Hierro de Cootreanu y bajo la dictadura del general Antonescu es enviado a la delegación de Rumania en París porque ya tenía interés, y ahí se contacta con Guénon, el guénonismo, y pasa al Islam, ¿no es cierto? Valsan pasa al Islam y ha publicado mucho tiempo después de la muerte de Guénon una serie de temas de alto interés. Estos son los tres. Y finalmente un cuarto. Ese cuarto, agarrémonos, vamos a volar, me parece. Ese cuarto es el embajador de la Argentina en el Cairo, Héctor Madero. Ahora bien, Héctor Madero. Entonces, acá viene el tema. Yo lo que es de Héctor Madero. Héctor Madero sería hijo, sobrino, lo más por razones generacionales, del ingeniero Eduardo Madero, constructor del puerto de Buenos Aires, tan famoso ahora, del puerto de Madero. Y seguramente hermano, lo más primo, de Vicente Madero, bacán y bailarín, como recuerda el tango de Enrique Calica. Ustedes saben, porque esto que parece totalmente anecdótico, en parte lo es, va a terminar de conformar un tipo de Argentina que ha desaparecido. Yo sobre todo, como quiero dirigir a los más jóvenes, venciendo un tabú establecido, luego vamos a ver cómo y por quién. 3 o 4 aristócratas argentinos se animan a bailar el tango en los grandes salones del país de etiqueta, y ellos son uno, Ricardo Guiraldes, el autor, entre otras cosas, de Concebuto Sombra, que lo baila antes de la guerra del 14 en el castillo de las afueras de París, una condesa amiga, y al piano está por vía de disco, en fin, está López Cuchardo, nada menos, interpretando. El otro es Marcelo Torcuato de Alvear, embajador en París de Irigoyen, primera presidencia de Irigoyen, que lo baila con Regina Pacini en el palacete que compró en las afueras también de París para la embajada argentina. Y finalmente este Vicente Madero, que parece que era espectacular. Bueno, pero volvamos, porque esto está pintando una interconexión, ¿no es cierto? En aquellos momentos la Argentina mandaba a Europa, en el caso de Francia, cereales, carnes, bailarines de tango, orquestas, las había antes, ya desde 1900 era famoso. Es falso pensar que el tango se hizo famoso ahora con Piazzolla o en Europa o en París, por lo menos, ¿no es cierto? Ya en 1900 en Maxac, era el gran restaurante de moda, se bailaba tango de etiqueta. Lo que pasa es que Enrique Larreta, el gran escritor de la gloria de Don Ramiro, embajador argentino nombrado por su amigo Roque Sáenz Peña, o sea, el lapso que va de 1910 al 16, Larreta, que conocía el origen prostibulario y de malegos, etcétera, no quería saber nada que la gran clase social europea, bueno, francesa, identificaran, vieran al tango asociado a la Argentina, entonces nos espantaba. Bueno, estos tres, entre ellos Madero, rompieron el tabú. Pero volvamos a Héctor Madero, que naturalmente Madero, antes de su etapa de embajador en el Cairo, que va más o menos en los años 46 hasta casi la muerte de Guénon, aproximadamente 51, había sido un diplomático de carrera y había estado por los años 30 y pico en la embajada argentina en Roma. ¿Y a qué no saben a quién conoció en Roma? A Evo. Y a los ebolianos, hasta el círculo de Ébola. Y ahí, claro, le recomendaron. Era un hombre sin lugar a dudas de intereses intelectuales, la lectura de Guénon, que seguramente habrá reafirmado con contactos de otros argentinos.